I was. It's just I was lost and I had nowhere to go. Hostias, tiene como una cabaña mágica o algo. Qué bonita, tío. Qué guapo. His voice was a beacon, the light in the darkness that led me back to me and to the world. You have a powerful connection, you two. Or will have. Or had. Possibly all three. And here he is, the other Banisher. Greetings. Qué guapo. Good day. Joder, ya bicha, ¿no? La tía. Más alto que Red. Sit. It's been too long. Parece como que nos conoce de algo, tío. We met. Of course we have. Just now. Also later. Decades ago. Never mind. It's good to see you, Red McRae. I told her our story. I hope you don't mind. No. Such an ordeal. I'm so very sorry you have to go through it. How hard it must be for you both. Thank you. But now you're here together, and I'm glad. Because you'll only be able to end this together. Joder, no es fea, pero da un poco de mal rollo, digo, por los ojos y las cuencas tan hundidas, tío. Vale, a ver, ¿quién eres exactamente? Who are you exactly? Who is Seeker? We, Banisher, are witches. A ver, raro no es, porque nosotros somos desterradores y hemos visto cosas que no tienen sentido. Entonces, que sean brujas a mí no me choca, la verdad. Vale. Siridean me resulta familiar. ¿Tenéis un vínculo con la ira de la pesadilla? Primero vamos a preguntar esto. Siridean. Siridean. Name sounds very familiar. To a Scotsman, it should. Once, a long time ago, I too was named Seeker. An old friend called me Siridean. Little Seeker, he said. Siridean, aye. When I needed a new name, I took the one he'd given me. Or at least a form of it that fits my tongue. Siridean. Fits me well, I think. No está guay el nombre, a mí me gusta. Vale, ¿y puedo en plan volver a la otra pregunta? No, ¿no? Vale, no. No me deja preguntarle la otra cuestión, que nos daba dos a elegir. Vale, debemos recuperar el cuerpo de Antea. Vamos. We must reclaim Antea's body, but Seeker tells us the meeting house can't be reached. The fog cannot be crossed. Seeker is right. The fog is the nightmare. Vale. La pesadilla crea la niebla. ¿Están envenenadas estas tierras? Le voy a preguntar por si están envenenadas. I've never seen so many specters in one place. Is this really the nightmare's work? Yes, and at the same time, no. As the nightmare's reach extends, the void draws closer. The thinner the threshold, the weaker the hem. That disturbs the balance between the invisible and the incarnate. There is no balance between the living and the lingering dead. It's not for me to change your mind. I believe that in times of chaos, we should seek equilibrium in all things, and equity for all beings. Yes, I suppose I can see some truth in that. Vale. ¿Por qué no hay presencia nativa? Why have we found so little native presence in New Eden? They have been here, but they have never settled. Wise men and women know that the region, the Maya marshes especially, are rotten. Is that why you settled here? Here, the hem is thin and frail, and the Maya rich in agitated spirits. It is also secluded and hard to find. Both excellent reasons to remain. Here, we may hide away and mend the hem. Vale, ¿por qué traernos aquí? You brought us here. Why? You have many questions.
and I have little time. Your novice mentioned it. I am sorry. I am not. Soon I'll be one with the trees, root and bark. But that is not why I asked you here. Dearest dears, the path ahead is yet unclear. But know this. If you are to defeat the nightmare, your hearts must be open. Open, of course, to each other. No barriers. Your bond must be strong. Vale, la pesadilla es más fuerte. ¿Cómo podemos derrotarla? ¿Cómo podemos derrotarla? How can we defeat it? How can we even begin to match its power? You surrender. ¿Qué dices? Unconditionally. To each other. When you died, dear Antea, New Eden crumbled. But some yet live. Seek them out. Help them. The nightmare won't like that. No. You are, after all, a threat to her existence. And rightly so. She believes you cannot reach into her domain. She is wrong. There is a way. The void. A dreadful place beneath both the incarnate O and sea, como en ese camino entre lo muerto y lo vivo, When ¿no? you have learned to walk the void, you may use it to enter the nightmare's den. First, you must free the people of New Eden from her grip. Qué guapo, chaval. Ayudar a los responsables de nuestro destino. ¿Qué es el vacío? What is this void? If there's a place beneath the incarnate and the invisible, this is the first I've heard of it. Now you have, and not before time. That's enough for now. Is it safe? What will we find there? Who knows what you'll find? It ebbs and flows, expands and contracts, twists and turns, but you won't find safety. In the void, safe has no meaning. Just know this. The moment you enter it, you must escape. In places, the void is breached. Follow the beacons. Do not stray, and all will be well. Our seeker crafted you a tuning key. With it, you may open the breach. Don't linger. Time is fickle. Qué guapo, chaval. Me encanta la historia de esta mujer, ¿eh? Vale, a ver. Hemos encontrado un objeto maldito. ¿Cómo sabía la buscadora dónde encontrarme? Acerca de la pesadilla. Acerca de la pesadilla. The nightmare in the meeting house was by far the most powerful ghost I've De hecho, ever mató a faced. Antea. From where did it come? Unforgiving wrath is a bottomless well for vengeful spirits. But in this case, I suspect an even more vile source involved. Vale. ¿Qué sabes de Débora? ¿Cómo está vinculada la bestia a la pesadilla? Esto mejor. We know the beast was linked to the nightmare. Sí. We're not so clear on how. La bestia que derrotamos en el directo anterior. The nightmare inflicted its curse upon the Ah, settlers. The beast was its avatar. I'm sure it is Ostras, hay más ours. bestias. What are they exactly? They are manifestations of her power. They may also represent her only weakness. The nightmare's spirit was shattered by the violence that created it. Properly studied, the pieces may provide the key to lifting her curse. Vale, ¿qué sabes de Débora? What do you know of La pareja de las dos hermanas I campesinas. have avoided the Bueno, people of New Eden cazadoras. for decades. I do know she was tried for witchcraft. Was she a Que era witch? parte de la bestia, Débora. Was she one of yours? Would it matter if she was? She was no witch. She was a woman, a victim of the basest of human fears. ¿Cuál es el miedo más grave de los humanos, tío? ¿La muerte o...? ¿Cómo sabía la buscadora dónde encontrarme? By the beach as I drowned, you sent Seeker to find me. How did you know where to look? Picaba un huevo, gente. Are you
Asking an old hedge witch how she knows what goes on in her own garden. The woods and rivers are full of friendly claws, and feathers and scales. I always know what I need to know. I guess that's the best answer we can expect. It is the best of all those I've tried, dearest dears. Qué guapo esta mujer. Vale, primero muéstrame sus productos. Would a hedge witch have something interesting in her swamps for a banisher? I always have, and I always will. O sea, es mercader la tía también. Vale. Wow. Gema de élite, crecimiento del azote, espina de vacío, fragmento del alma, parásito espiritual, un nuevo arma. Vale. Podríamos comprarlas, pero tengo que ser consciente de lo que nos puede venir mejor. A ver, hay que mirar con calma. Derrotar a un enemigo con red restaura 35 puntos espirituales, pero la obtención de puntos espirituales se reduce en un 25%. Vale. El tema es que no puedo compararla con mis armas, que eso es un poco la putada, tíos. O sea, puedo abrir el inventario, lógicamente, pero... Vale, esto tiene daño físico cuerpo a cuerpo 11, daño de bloqueo 85. 11,85. Y esto tiene 10,75. O sea, tiene la pasiva mejor, digamos, pero el ataque y eso es una mierda, o sea que no me interesa. Vale, a ver, daño de manifestación, vale. Golpear a un enemigo con una manifestación otorga 7 puntos de destierro. Esto sí que nos podría venir muy bien, la verdad, 36,4. 36,4. Y creo que era un broche o amuleto. Broche. 36,4. Vale. Y esto tiene 45. Pero claro, el daño de ataque con puñetazo aumenta un 5%. No está mal, la verdad, el daño de puñetazo. Me gusta más que 7 puntos de destierro. A ver, aumentar rápido el destierro está guay, porque en momentos de complicación, en según qué situaciones, usar rápido el destierro mola. Pero, y que se cargue más rápido está guay, pero no me convence, la verdad. Vale, resistencia física 13. Destreza 5, 14, 16. 13, 5, 14, 16. 13, 5, 14, 16. Vale. Pero claro, la resistencia física es mucho menor que la que yo llevo, tíos. Golpear a un enemigo con el rifle aumenta el daño de la siguiente manifestación en 50%. No está mal, pero claro, es una mierda comparado con el que tengo yo, ¿no? O sea, tiene destreza, tiene más ira, tiene persistencia. Pero resistencia física es una mierda. Un 13% resistencia física. Y el nuestro traje tiene un 34% resistencia física. Claro, es que no me convence realmente, tío. Lo que me puede interesar de esta señora son los recursos, eso sí. Porque hay recursos que igual los puedo usar para mejorar mi arma. Coño, no quería preguntarte esto. Quería lo de atrás. Joder, es que a veces el... Tengo que moverlo con las flechas. Como lo mueva con el joystick, se vuelve loco. Está como o mal diseñado o no entiendo. Vale, a ver. ¿Qué necesito para mejorar mis armas? Mejoras. A ver, ¿qué necesito para mejorarlo? Vale, necesitamos quimafila manchada, pero a esta mujer no se lo podemos pedir porque no lo tiene. Vale. Quimafila manchada. Vale, para estas armas necesitamos lo mismo, ¿no? Quimafila manchada, vale. No lo tenemos. Vale, para el rifle, a ver si puedo comprar algo. Vale, nada, lino. Vale. Para esto, musgo y limo. No tiene nada de esto tampoco la señora. Vale. Para anillo de destierro, fragmentos de hueso etéreo. A lo mejor lo podemos comprar los fragmentos de hueso etéreo. Vale, limo, eso nada. Fragmentos de hueso etéreo. Vale. Pues igual los fragmentos de hueso etéreo sí que se podrían a lo mejor comprar. Porque debe ser esta la única que tiene fragmentos de hueso etéreo. Vale, necesito unos cuantos, la verdad. Con 42 deberíamos ir bien, vamos. Esto no lo necesito de momento. Limo de nido me vendría muy bien. Pero vale 1000. 1000 cada limo, chaval. Tara, que te fumas. Viene el vacío, una barbaridad. Buah, esto es tochísimo. Esto vale muchísimo, tú. Vale, pues nada, de momento no... Ni voy a vender ni voy a comprar. Esto supongo que se podrá vender bien porque... no creo que tengan mucha utilidad de momento. Y además lleváis 79. Demasiado. Esto es importante porque solo tenemos uno y esto es importante porque solo tenemos 8. O sea que hay cosas que se pueden saber si son importantes o no. Pues nada, hemos encontrado un objeto maldito. No puedo comprar nada más, no vale la pena. Really? Why us? Well, you know,
Spells, curses, witches. I was teasing. How fun it is to see you squirm. Está a punto de morir y me vacila la There are tía. many ways to enchant an item or dispel its curse. Hace un calor aquí en Huesca, chaval. Me sudan las manos. Un cerdito. Go talk to her. Vale. She likes to tease you. Que hablar con la too. buscadora. Vale. Bueno, pues nada, tampoco... Supongo que podemos venir a hablar con ella porque tiene un montón de cosas de recursos para nada. Pues, pero digamos que ahora mismo no... Tell me, what did you choose? What do you mean? Each of you made a promise to the other. What was it? What did you choose? I chose to go. How difficult it must be to follow this path. The greatest of the great mysteries elude us all. Ah, coño. But have Me estaba rascando la pierna y me acaba de dar un calambre. Tengo for dos there cojones. to be peace, there must be an ending. Vale. O sea que esta señora... On the table. In the void it will protect you. Vale. Seeker waits at the pool to show you the way. Vale, o sea que esta señora es importante porque es una compradora, aparte de pertenecer Of course. al lore de la historia, ¿no? Weave essence, Red McGrath. Te he robado, pero bueno. No pasa nada, ¿no? Me perdonas. Vale, esta señora vamos a seguir hablando con ella porque es compradora, o sea, y vendedora. O sea que va a estar siempre en el juego. No es simplemente una mujer del lore y ya está. Vale, entre las runas hay notas cabarteadas. Encuentra a la izquierda la casa de Hades, lo invisible, dios de los muertos. Un manantial, Lateo, el lago del olvido. Y cerca, un ciprés blanco que se eleva. No te acerques a la fuente. Una segunda fuente encontrarás con agua fría fluyendo desde el lago Nemosin. O algo así, diosa de memoria. Los guardias permanecen de pie ante ella. Di, soy hijo de la tierra y del cielo estrellado de raza celeste. Y tú también lo sabes. Y desde ese momento con el panteón de los héroes serás soberano. Mejor Perséfone, bailando a través de la doblez de vuelta que Dionisio, que fue y volvió solo una vez. Por otra parte, mejor Orfeo que Eurídice. Vale, o sea, esto debe ser una especie de parte del poema o historia de Orfeo, cuando fue a buscar a su mujer al infierno. En plan, como una especie de ahí parábola para ti. Querida niña, si alguna vez cumples tu destino y decides abandonar New Eden, recuerda que siempre habrá un lugar para ti en el vientre de la luna. Hasta entonces, que este humilde libro, escrito por una servidora, te recuerde que tienes muchas hermanas ocultas. Madre. Canciones de la luna. Qué guay. Vale, mira, mira, me da cositas, ¿eh? Vale, equilibrio. Vale. Joder, esta mujer tiene un montón de cosas que me permite robarle, la verdad. Para adentro. Vale, un collar me ha dado de equilibrio, nivel 2. Que el nivel da igual porque lo puedes ir mejorando, pero el tema es que tenga cosas beneficiosas. Vale, ahora sí que podemos controlar a Antea otra vez. Vale, está guapa la cabaña, ¿eh? Me mola. Tiene su toque bonito, de madera con piedra. Me gusta. Sencillota, pero me gusta. Vale, aquí no hay nada. Vale, aquí tenemos nada para leer. Y aquí es donde está lo de la misión principal. Vale. La clave de armonía artesanal de Siridean. O sea, de Siridean. Abre brechas en el vacío. Vale. Clave de armonía. Vale, está guay. Vale, no me puedo equipar nada. Simplemente en la cabaña. Con lo cual, pues... Vamos a hablar con la buscadora. Vale, y ahora tenemos un nuevo poder, se supone, ¿no? Vale, la buscadora. Ah, la buscadora está por aquí dentro. Vale, pero espera un momento. ¿Hay algo que podamos hacer antes por aquí, ahora que tenemos esto? No creo, ¿no? Supongo que tendría que seguir con la misión principal para que me deje acceder a según qué sitios. This ivy is well rooted in the invisible. Right? And therefore impossible to comb out. Vale, o sea que de momento... De momento bloqueado, creo. Sí. Nada, esto de momento nada. O vamos a seguir con la principal. Es que no hay nada que podamos realmente hacer. Vale, pensé que en aquella cueva estaría la buscadora, pero no, está aquí. Siridean gave us a tuning key. Now I know how you pull your little disappearing trick. It's no trick.
It's what we do to survive. Ya ves. Too Un lugar many peligroso. bastards out there want us dead. Hay muchos bastardos por ahí, dijo. Oh, on the other side of the island, that was a void breach. Yes. You'll be using them too. But not this one. Not yet. There's another one, a little ways off, in the back of a cave. Use that one for now. Vale, eso será para ir a New Eden, supongo, ¿no? Para poder atravesar la niebla. It's the last and only way into New Eden town Claro. since the bridge burned down. We could go back to New Eden right now? Claro, a través Why would you de... not do that? The nightmare is strong. She has New Eden by the proverbials. Loosen her grasp, and maybe, just maybe, you can walk through that breach and live. All right. We get it. You have your tuning key. Hold on to it for dear life. Vale, es como una especie de viaje rápido entre Once through the lugares. breach, there's no turning back. Keep going and don't look back. Vale. Hostia, esta tiene un montón de cosas. A ver, acerca de Débora. So, who's Deborah? I know no Deborah. I don't think I've ever known a Deborah. Contesto muy rápido, ¿eh? No me da mucha seguridad. Creo que miente. How do I put this politely? No. Joder, la tía. Más escueta en palabras. I'm curious. What do you think of the nightmare yourself? I think the nightmare is the child of our father's iniquities. And of our own sins too. Do you admire it? I fear it. But I accept its wrath, as I accept the rain. And New Eden surely deserves the flood. Vale, acerca del vacío. Void walking. Can you tell me more about it? I use it to leap from one breach to another, as Siridean taught me. I don't dally, nor should you. Why not? The void is terra incognita. I suspect Siridean knows, but isn't saying. Bad sign, that. Very bad sign. Vale, hemos encontrado un objeto maldito. We found a cursed object. An object? What object? A chest. Locked and evidently cursed. A curse could mean different things, depending. What do you think happened? We found it in the wilderness. We think maybe someone bound a spirit to it for protection. Ah, I do believe you found a chest belonging to Fear God. ¿Qué es eso? ¿Quién? I'm sorry, who? Fear God Waterbury, local holy man. Hermit, died years ago. On my wanders I'd meet his ghost from time to time. Crazy old man. More Mejor. bark than bite, though. Did he have a thing for making cursed boxes? Fear God Waterbury had a talent, and he used it to lock things away. Things he considered too dangerous to leave free. Vale. ¿Cuántos cofres hay? Ah, chest. How many more are there? I didn't ask, and he didn't say. I know it's more than one. Vale. Para encontrar seguramente recursos súper importantes o especiales. Trinkets and locking them up for safekeeping. Vale. Why? Fear God Waterbury believed there was something about New Eden that drew folk to the occult. He wasn't wrong. Vale, ¿cómo lo abrimos? How do we get it open? Why would you want to open it? That's demonology, and I'm not one for stepping in no demonology. Even if old Fear God wasn't the worst. But from what he told me, Fear God Waterbury, the man, not his ghost, kept a ritual of unbinding in his breviary. Do you have this breviary? No, but I know he can find it. Vale. He spent his last years in seclusion, deep in the dark woods. Go northeast from the hunter's camp. Keep to the east side of the trail until you can turn south. You should come to a clearing. He had a hut there. You forget things sometimes, so here. I'll write it Gracias. down for En el you. mapa. Vale, perfecto. No, para. Ah, que me confundí. Adiós. No tiene nada más que decir, o sea que... Hope to talk again soon. Vale. Yes. I do so enjoy our little chats across the hem. Let me get this right. We're looking for a breviary belonging to a demonologist that Seeker met after his death. All this in order to learn how to cleanse malignant spirits bound to cursed objects. Remember Balthazar H. Frenhofer's teaching. Efficient, adaptive, versatile. Vale, o sea que tenemos la misión principal, que sería seguramente viajar a New Eden,
mediante eso. Pero ahora lo que vamos a hacer es la secundaria, que es entrar en la cueva esta de aquí de atrás para poder obtener una especie de, entre comillas, llave para abrir los cofres que pueden tener mejoras para nosotros, ¿vale? Así que vamos a ver cómo... Habrá que pelear, lógicamente. Pero bueno. Estaría guapo ver si podemos conseguir cosas importantes, ¿sabéis? Podemos encontrar armas y mejoras mucho más sustanciales y más potentes que las de ahora, mejor, ¿sabéis? Si no es una mierda. Siridean ha preparado todo lo que necesitarás para el ritual. Llévatelos y la próxima vez consigue tus propios ingredientes, buscadora. Vale, y ahora tenemos que abrir esta brecha, entiendo, ¿no? No sé, que ahí no puedo hacer nada con eso. Vale, pues vamos a entrar a la brecha, supongo. Ah, realizar ritual. Oh, viaje por el vacío. Sí, habrá que entrar. Claro, tenemos un nuevo ritual. Antes teníamos 3 y ahora tenemos lo de entrar en el vacío. Mola. Wow. Qué guapa la cinemática esa, ¿eh? La bruja del pantano. Cruza el vacío. Qué guapo. Remember what we were told. Follow the beacons. Move fast. No looking back. Hostia, muévete rápido. Uy, pues yo con lo que me gusta a mí investigar, colega. Vale. Una especie de viaje entre mundos, ¿eh? Muy heavy. Este es que también me recuerda mucho a God of War, os lo prometo, ¿eh? Joder. Parece un montonazo a God of War. Ah, según qué zonas. Sobre todo el Ragnarok. Copiaron como cabrones, ¿sabes? Vale. Vale, habrá que pelear ahí, ¿eh? Contra alguien. Pero es bonito, ¿eh? Se ve espectacular, se ve muy chulo. Se ve muy, muy chulo. El tema es que, claro, se copiaron mucho de Santa Mónica, tíos. Entonces... Qué guapo, tío. Primera muchacha. ¿Cojones? Vale, aquí va a haber pelea, ¿no? Cojón. Vale, igual si te quedas aquí mucho tiempo, te quedarás como atrapado. Podría ser, ¿eh? Como que juegan con tu mente para que te quedes aquí atrapado. Y ese es el peligro del vacío. Podría ser, ¿eh? Vale, aquí pelea, ¿no? Dentro del vacío los enemigos pueden regenerar su salud. Los poderes de Antea también se amplifican. Provoca más daño a los espectros. Cabrón. Eso sí, pero si se regeneran... Wow, chaval. No, muévete, muévete. ¿Y esto cómo lo puedo derrotar? No entiendo. Vale. Vale, habrá que romper las pequeñas estas entonces, ¿o qué? Vale. Que no sé cómo atacan estas mierdas tampoco, la verdad. Vale, el que me ataca es el muro ese. Vale. Vale, y haciéndole daño a esto, le hacemos daño también a la mierda esa. Ojo. Cojones. Muévete, muévete, muévete. Voy a intentar derrotar esto rápido. O lo más rápido que me sea posible, obvio. Mierda. Joder. Muévete. Buena. Ojo. Vale. Joder, que está en un nivel altísimo, cabrones. Puta madre. Ah, vale, mira cómo le estamos quitando a la afición. Perfecto. Bueno. Vale. Qué locura. Qué guapo. Vale, supongo que aquí no habrá nada para investigar, entiendo. Vale. Viajar otra vez, ¿no? Supongo. Qué guapo, chaval. Vale, o sea, hay que pasar de los enemigos, centrarnos en esas pequeñas torres y luego ir a por la torre principal, por así decirlo, ¿no? O la aflicción principal. Porque si te matas a matar a los enemigos, pierdes tiempo, pierdes vida y te revientan. Has aprendido el ritual de viaje por el vacío. La brecha de vacío descubierta se muestra en un mapa con este icono.
I don't know. Vale, pero vale esa recompensa como nuevos equipamientos. Vale. O sea que es importante por eso, por los equipamientos, entiendo, ¿no? Espera un momento. ¿Por aquí puedo? No. Vale. Vale, o sea que nos da equipamiento nuevo hacer estas brechas. Son peligrosas, pero... ¿Veis? Hay como cofres especiales. Con nuevas armas, supongo. O a lo mejor... Nuevos brazaletes. Ah, mira. Disparo veloz. Una nueva escopeta. Qué guapo, tío. Pues igual vale la pena hacerlos, ¿eh? Por ir más preparados. A ver, quiero avanzar, ¿eh? Quiero seguir para adelante, pero... No está mal esos recursos que nos dan para luego ir más petados contra la bestia, ¿sabéis? Are you all right? I'll do. But that nightmare over there, we know so little about it. That worries me. What about you? Whatever the reason, that nightmare is here because of something these men and women did. Claro. New Eden reeks of their guilt. O sea, digamos que la pesadilla apareció por culpa de los hombres y mujeres de esta ciudad. Curse these people. Curse them and their secrets and their sins. I'm sorry. So am I. Are those breaches really safe? We were No tiene protected. pinta, la verdad. You heard the whispers, the despair, and that one voice. It called to you. Something knew you were there. It saw you. I thought... For a moment, I thought of them. Those poor butchered boys. I swear in the void I heard their screaming. Weans. Sent to die for their sultan's pride. It was like I was back in the Balkans. Ahora estás aquí conmigo. He dado a esos fantasmas su ascensión. A ver, le hemos dado a esos fantasmas su ascensión. No hemos matado a nadie todavía, o sea que... Ahora estás aquí conmigo. You're you, and you're here with me, right now. Until we reached New Eden. Ya, en Edén habrá que separarse. Is it hell? Is that what we saw? Is that what we've been sending all those ghosts we've banished? Or is it limbo? A timeless in-between filled with tortured souls? When we banish a ghost, we destroy it. The teaching is clear. What if the teaching is wrong? I heard the voices. They worry me too. But the teaching can't be wrong. We should have known where we were sending those poor souls. What if you end up there too? All is well. As long as we stay together, Vale. all is well. All right. You're right. All is well. Claro, le preocupa que I hope. los mates o los asciendas vayan a un lugar donde tú crees que es, pero no es, ¿sabéis? Igual se piensa... Imagínate que cuando le das a ascender a alguien, pues piensas que vas al cielo, a un lugar maravilloso, que ahí ya pueden estar en paz, pero a lo mejor los estás enviando a un sitio donde pues nadie te explicó qué era y entonces se siente como culpable, ¿sabéis? Which way? North by the mountains or south through the lowlands? Vale. Let's pick one and see where it takes us. Primero habría que ir aquí dentro, ¿no? Creo yo. Porque esto es una cabaña. Para poder ponernos a tope. A ver. If you need a rest, Claro. this place is as good as any. Perfecto. Puente roto. Vale. Elige tu camino. ¿Los arados o el Fort Jericho? Vale, o sea, hay dos sitios para elegir. Ok. Supongo que uno no afectará al otro. Me refiero, si empiezas en un sitio, luego tienes que ir a otro. Quiero pensar. Lo encarnado y lo invisible. Tal como escribió Teano de Crotona hace siglos, nuestro mundo existe de dos formas, según como lo percibían los humanos. Lo encarnado, un lugar de calor, fuego y tierra cálida, es el mundo percibido por los vivos. Lo invisible, un lugar de frío, agua, tierra helada, es el mundo percibido por los espíritus de los muertos. Esta es una verdad que la mayoría desconoce o no entiende. Como brujas podemos ver lo invisible, sin ayuda sobrenatural, con un talento innato o entrenamiento riguroso. Para la mayoría de los humanos, percibir lo invisible en su totalidad requiere de un espíritu dispuesto a compartir esa visión. Esto significa que el espíritu debe poseer al humano, debe haber un vínculo de alma entre ellos, y mientras que los fantasmas pueden cruzar el umbral y afectar a los curas, la inquietante
sensación de que hay alguien contigo en una habitación vacía, etc. Para la mayoría de ellos, verlo encarnado en todas sus dimensiones, sonidos, colores, seres vivos, etc., requiere de un humano vivo o un elemento físico que actúe como un gancho o guía hacia el mundo físico. Tanto lo encarnado como lo invisible se definen según el espacio y el tiempo. Teano y todos los buscadores de lo desconocido tenían razón sobre la geometría y la magia. Como estuve en ambos reinos, ahora entiendo que la experiencia de un ser que habita allí es muy distinta. Una pequeña habitación en lo encarnado puede sentirse como el mundo entero en lo invisible. Un momento breve en lo encarnado puede alargarse durante una semana en lo invisible, o una semana puede pasar en un abrir y cerrar de ojos. Y a pesar de que los espíritus que alguna vez fueron parte de lo encarnado pueden percibirlo, a veces hasta interactuar con él, aunque de manera limitada, suelen ver el mundo de los vivos como algo borroso y poco claro, o como un telón plano, como un escenario pintado, especialmente cuando están solos. Solo cuando se enfocan en una persona o un lugar específico pueden verles como son. Se olvidan lentamente de la imagen completa, pierden la conciencia del mundo como un todo, ya que están perdidos en el limbo. Como brujas, es nuestro deber ayudarles a encontrar su lugar y ayudar a que los vivos estén a salvo, e incluso aunque nos odien por no poder ver las cosas como nosotros ni aceptar la verdad que sabemos. La buscadora. Qué guapa esta información, tíos. Porque habla mucho del mundo nuestro, el mundo real, ¿sabéis? No como simplemente en el mundo del videojuego, que también, sino que te hace reflexionar mucho en tu vida real, ¿no? Del mundo de los vivos, los muertos, el espíritu, esa conexión, ¿no? En a dónde vamos cuando morimos. Es locura, es locura. Vale, vamos a descansar aquí un momento. Vale, tenemos obviamente arma nueva. Quiero ver a ver qué capacidades tiene. Cada impacto, vale, es 33,8, pero porque está a nivel 3. Y esto nos baja la ira un poquito, pero nos sube la vitalidad bastante y la salud bastante, o sea que vale la pena. Cada impacto del punto débil con el rifle aumenta el daño del rifle en 40%. Este efecto se puede acumular, se inicia después de un fallo. Creo que me lo voy a poner, ¿eh? Además, disparo veloz, supongo que sea más rápido. Y ahora lo vamos a mejorar. Vale, ¿lo mejoro? Sí. Perfecto. ¿Lo mejoro otra vez? Perfecto. Vale, nos valió la pena, ¿eh? Mira, crecimiento del azote, que si lo podríamos comprar a la bruja y podríamos meterle una mejora más al rifle. Pero está guay, porque ahora ya lo tenemos en daño rifle 35, vitalidad 34. Ya es mucho mejor que el rifle este nuestro. O sea que hemos salido ganando. Me falta mejorar esto, pero necesitamos limo del nido y musgo acérico. Que esto habrá que comprarlo seguramente. Vale, ¿qué más tengo? Ah, vale, igual tengo una mejora. Ah, vale, mira, un anillo. Ah, tenemos mejora de esto. Pues sí, vamos a mejorarlo, obviamente. Vale, mejora, mejora. Bien. Ah, nos falta pelaje. Con pelaje podríamos mejorar otro puntito más, tíos. Vale. Pues listo. Tenemos las cargas bien. Vamos para adelante. No necesito descansar. Vale, tenemos ahora dos caminos para cuál ir. O uno o el otro. O los arados o Fort Jericho. Hay que mirar a ver. Supongo que acabaremos yendo a los dos lugares, pero primero tenemos que ir a uno, entiendo, y luego a otro. Vale, ¿hay algo por aquí interesante antes de irnos o igual no?